Tenemos hoy la tercera lección de la serie que estamos estudiando este trimestre, que se llama El enfriamiento espiritual. Hoy es la tercera lección. En la primera lección estuvimos viendo que todo empieza con un enfriamiento oculto. Esto es algo que tenemos que tener presente. Cuando se presenta un problema, tendemos a pensar que eso sucedió así de repente. ¿Cómo cayó esa persona en eso? Y pensamos que es algo muy sorpresivo. No es así. En lo oculto ya venía un problema desde hacía mucho tiempo, pero la persona no fue consciente de eso y no atacó el problema a tiempo. Entonces después se presentan los síntomas terribles. Eso vimos con respecto al enfriamiento oculto. Estuvimos siendo confrontados en cómo nosotros estamos apreciando o no los medios de gracia y los sacramentos. Después estuvimos viendo el enfriamiento del amor y estuvimos viendo que el amor de Cristo, entender el amor de Cristo, es lo que nos constriñe, es decir, lo que nos empuja e impulsa a amarle a Él y a servirle. Pero entonces una débil meditación en lo que Cristo hizo por nosotros nos lleva a que nuestro amor por Él se va debilitando. Hoy vamos a hablar sobre el enfriamiento de la fe. Y entonces vamos a hacer bastante repaso sobre lo que es la fe. Mucho de esto nosotros lo conocemos, pero necesitamos repasarlo bien para indagar si esto se ha enfriado en nosotros. Entonces vamos a empezar por el versículo de Efesios 4:5 que nos dice: Efesios 4:5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. No sé si algunos saben, pero los antiguos bautistas alemanes, en su escudo de iglesias bautistas antiguas, ese era uno de los lemas: un Señor, una fe, un bautismo. Entonces nosotros empezamos por entender que la fe verdadera solo hay una verdad. No hay muchas verdades que salven, hay una sola verdad que salva. Y la comprensión de esa verdad tiene que estar bien clara en nuestros corazones. Una fe, no muchas alternativas, una fe. Si nosotros perdemos esto de vista, nos vamos a enfriar, porque pensamos que de verdad comienza ese pensamiento mundano y secular a razonar de esta manera. Sí, yo creo esto, pero otros creen diferente y puede que también se salven, porque ese es el pensamiento del mundo que más agrada, ¿verdad? El pensar que hay muchas maneras de salvarse y que Dios eventualmente aceptará lo que unas y otras creencias afirman. Pero nosotros tenemos que enfatizar: hay una sola fe que salva. Y es la fe de los escogidos de Dios. Si quieren buscan Tito 1:1, pero esa es la frase que él usa: conforme a la fe, no a cualquier fe, sino la fe de los escogidos de Dios. Eso dice Tito 1:1. Y vamos a empezar con 2 Corintios 13:5 como motivación de por qué es que nosotros tenemos que estudiar esto con detenimiento. Porque estamos llamados a indagar, a hacer ese examen. 2 Corintios 13:5 debemos ojalá memorizarlo, que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos, eso no es fácil hacerlo. Rehuimos a hacer ese autoexamen, o somos deshonestos, como habíamos visto al hacer ese examen, y queremos hacer trampa en el examen. El examen es para saber si estamos en la fe o no. Y esa fe verdadera, como puse aquí en la nota, involucra el entendimiento y el corazón. No solo el corazón, ni no solo el entendimiento, sino el entendimiento y el corazón. Involucra el entendimiento porque tenemos que haber recibido racionalmente el Evangelio, es decir, tenemos que haber entendido de lo que se trata el Evangelio.
Y sin embargo, hay unas personas que pueden muy bien entenderlo y decirlo. ¿De qué se trata? De esto y esto. Y pueden recitar las doctrinas básicas del Evangelio, pero sus corazones no han sido impactados. Es decir, sus almas. Cuando hablamos de corazones, ustedes saben que lo hablamos siempre metafóricamente. Estamos hablando del alma. Las almas de estas personas que han entendido no han sido impactadas por esas verdades. Entonces tiene que ser ambas cosas. Una fe verdadera, la fe de los escogidos de Dios, tiene que ser del entendimiento y del corazón. Ahora, entonces empezamos por ahí. Cuando nosotros vemos en la Biblia las expresiones de verdadera fe que hay en el Evangelio y en general en la Biblia, expresiones como la que pongo aquí. En Lucas 18:13, el Señor puso un relato de dos hombres que fueron al templo. Y uno de ellos confió en sí mismo, se sentía muy bien. En su examen personal, él se sentía buena persona, se sentía que estaba bien con Dios. El otro pudo decir: sé propicio a mí, pecador. Es decir, esa frase le llevó a clamar a Dios por misericordia. Esa persona tenía verdadera fe. Cuando nosotros leemos del relato en Filipos, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados y el Señor hizo ese milagro tan notorio de un terremoto y que se sueltan las cadenas, etcétera, el carcelero postrado cae y dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese es un acto de verdadera fe. Ese es un acto en el cual está mostrando la persona que ya está cerca a la fe verdadera. Pero lo que quisiera decirles es, antes de que esto se dé, tuvo que haber una acción de Dios en la renovación de aquella mente. Así que ese que dijo: sé propicio a mí, pecador, es porque ya Dios había actuado en su alma para hacerle consciente de su pecado. Ese hombre que se postra y dice: ¿qué debo hacer para ser salvo?, es consciente de que él necesita ser salvo. Soy un pecador, estoy digno de la condenación. ¿Qué hago yo para escapar de esto? Y aquel hombre en el Evangelio, solo puse 3 ejemplos, pero hay muchísimos más. Aquel hombre en el Evangelio que tenía un hijo con un demonio. Y él lo trae al Señor, y era algo tremendo porque dice que era sordo y ciego. Y entonces, cuando el Señor lo enfrenta, él dice: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Para que ese hombre llegara también a ese estado, a esa expresión, Dios había actuado en su corazón para renovar su mente. Para que Pablo pudiera decir, como se dice en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para eso se necesita la acción poderosa de Dios antes. Ok, entonces vemos esas expresiones de fe: sé propicio a mí, o sea, ten misericordia de mí. Una expresión de verdadera fe. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creo, ayuda mi incredulidad. Yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todas esas son expresiones de una mente que ya fue cambiada y renovada por Dios. Sin eso no hubieran podido llegar a ese punto. Y eso creo que entonces todo lo tenemos bien claro. Por ahí es por donde nosotros tenemos que empezar. El Señor ha hecho esa obra renovadora en nuestra mente. Ahora vamos a ir a algunos versículos que nos dicen cómo debe ser el andar en esa fe. Segunda a los Corintios 5:4.
Vamos a leer el versículo 4, el 5 y el 7 para entender. Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. El versículo 5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y luego en el 7 nos dice, resumiendo, porque por fe andamos, no por vista. Entonces vemos que Dios está detrás de todo esto y vemos que en el caminar cristiano el apóstol Pablo viene a reconocer que nosotros en esta vida nos vamos a ver tan necesitados. Y vamos a entrar en esa angustia de saber, estamos en este tabernáculo. Tabernáculo significa tienda o morada de habitación. ¿De qué está hablando? Nosotros vivimos todavía en este cuerpo que es sujeto a pecado. Y entonces eso nos lleva a la desesperación a veces al ver nuestra lucha contra el pecado que no se acaba. Y dice, desearíamos ya ser revestidos de aquella inmortalidad. Pero cuando dice, por fe andamos y no por vista, hay algo muy importante aquí. ¿De verdad es así? Tenemos que ver, ¿andamos nosotros por esa fe de que un día seremos revestidos? Y no por lo que vemos, no por las circunstancias. Cuando nosotros analizamos esto, entonces veremos si ha habido un enfriamiento de la fe. La fe se nos describe en 1 Tesalonicenses 5, el 5 y 8, como una coraza de fe. Y leamos entonces 1 Tesalonicenses 5, el 5 y el 8. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche y de las tinieblas. Esto es lo primero que tenemos que tener bien claro. Nosotros somos de la luz, no de las tinieblas. En el versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Perdón, no había leído el 4, que decía, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora bien nos dice eso y después nos dice, pero nosotros que somos del día, en el versículo 8, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Todo esto que nosotros estamos hablando no tiene sentido si uno no es consciente de que ya uno no es del mundo ni de las tinieblas, sino que ahora uno es un hijo de luz. Y también uno tiene que ser consciente de que antes, en algún momento en su vida, no era un hijo de luz. Uno estaba en las tinieblas y Dios lo trasladó al reino de su Hijo amado, Jesucristo. Y si nosotros no tenemos esta conciencia, no hemos entendido el cristianismo. Una y otra vez voy a estarlo repitiendo durante toda la serie. No se es cristiano por toda la vida. Tiene que haber una época, un momento, algo que pasó en la vida en el que uno es trasladado del reino de las tinieblas, de haber estado bajo Satanás, ahora al reino de la luz, ahora estar con Dios y ser su hijo. Y a los que sí son sus hijos, entonces, como ya no estamos en la oscuridad, dice, pero nosotros que somos del día, ahora entonces vamos a poder ser sobrios. ¿Por qué? Habiéndonos vestido de la coraza de fe. Y ahí vamos a seguir desarrollando el asunto de la fe, pero esto debe quedar bien claro. Luego en Efesios 6:16, cuando se nos habla de la armadura de Dios, se nos dice que la fe es un escudo que tenemos que usar contra los dardos de fuego del maligno. Y aquí quisiera que lo imaginemos, por favor, porque eso nos puede ayudar. Si imaginamos la ilustración que se nos está dando. Saben que son dardos, ¿verdad? Y ahora imagínenselos encendidos. ¿Qué pasa si aquel soldado no usa ese escudo que le protege de ese dardo encendido que le tira? Entonces, pensémoslo, no está usando el escudo y ese dardo le va a hacer una herida y además le va a quemar.
Esto es serio. Ese dardo del maligno le va a hacer una herida, porque eso tiene una punta, ¿verdad?, que se clava, y además viene encendido y le va a quemar. No le va a matar. Y de hecho, si es un verdadero cristiano, nunca. Él tiene ya vida eterna, pero eso va a necesitar de una curación no fácil. Eso va a implicar un proceso de restauración. ¿Y saben qué? Van a haber cicatrices. Bien, entonces pueden ver lo serio que es no saber usar o no estar usando el escudo de la fe. Si no lo usamos, y si no lo usamos debidamente, Satanás no va a desaprovechar la oportunidad de lanzar esos dardos, hacernos una herida, y quedaremos heridos y quemados, porque son dardos de fuego. Si eso está pasando o ha pasado en su vida, entonces ha habido un enfriamiento de la fe. Porque el que no está enfriado sabe cómo usar ese escudo y se sabe defender. No estamos diciendo que no va a enviarlos el enemigo, los va a enviar esos dardos, pero va el creyente a saber cómo defenderse de ellos. En primera de Juan 5:4 nos dice al respecto de la fe que en ella es donde está nuestra victoria. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Ahora, si nos está hablando de una victoria y de vencer, es porque hay una verdadera guerra. Si una persona piensa ser cristiana y no es consciente de que la vida cristiana es una verdadera guerra, él no sabe lo que es el cristianismo. El día que una persona se hace cristiana, que por la gracia de Dios abraza la fe de Cristo, va a Cristo en arrepentimiento y fe, recibe el perdón de pecados porque creyó en el sacrificio completo de Cristo, gloria a Dios, tiene paz en su gozo y tiene alma, pero tiene gozo en su alma y paz, pero sabe que también en ese mismo momento está siendo enlistado en el ejército de Cristo. Y esto es una guerra hasta el día final. Y si la persona no es consciente de esa guerra, entonces ahí es donde vemos las consecuencias. Pero aquí se nos habla en esos términos. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En Hechos 15:9, cuando están haciendo el reporte de la conversión de los gentiles, los hermanos explican de esta manera lo que ocurrió con los gentiles. Hechos 15:9 dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Nosotros son los judíos, ellos son los gentiles. Dice, no hizo ninguna diferencia el Señor. Y de paso, entre paréntesis, no tenemos que hacerla nosotros tampoco. La gente sigue haciendo esa diferencia, pero no tenemos que hacerla más. Dice, Él no hizo. ¿Qué hizo? Purificando por la fe sus corazones. La fe es ese instrumento de Dios para nuestra salvación que purifica nuestros corazones. Porque hemos ido entonces al Salvador Jesucristo, hemos suplicado perdón en arrepentimiento y hemos creído que lo que Él hizo es suficiente para el perdón. Cuando Pablo está dando su testimonio en Hechos 26:18, dice que las palabras de Cristo que se le apareció a él fueron estas. Cristo mismo se le aparece a Pablo en el camino a Damasco y le habla. Y después él está relatando lo que pasó y dice que Cristo le dijo: para que abras sus ojos
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. La fe que es en ¿quién? En Cristo. ¿Qué reciben? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que nunca debemos olvidar, sino más bien enfatizar que el asunto de la fe no es la fe misma, sino el objeto de nuestra fe. Es Cristo. Él es el Salvador. No se trata de tener fe, porque la gente le tiene fe a cualquier cosa. Y a miles de cosas le tiene fe la gente, pero es la fe de los escogidos de Dios, como leímos en Tito 1, y es una fe que está puesta y depositada única y exclusivamente en el Hijo de Dios. Y esa es la fe que purifica nuestros corazones. Si usted no la tiene, no es cristiano. Aunque vaya a la iglesia y sepa mucho de la Biblia, todavía todo tiene aquí, pero si no tiene esa fe que transforma el corazón y que lo limpia, no es cristiano. Vamos a leer Hebreos 11:27 para que veamos qué bien, qué precioso se describe en este capítulo, que es precisamente de la fe, a Moisés y su actitud. En este capítulo se nos está hablando de muchos hombres y mujeres que tuvieron fe, que mostraron que eran de Dios. En el caso de Moisés dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. 27, ahora sí. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y entonces, si queremos una descripción de andar por fe y no por vista, es esta. Dijo Pablo, ¿verdad? Que no andamos por vista, sino por fe. ¿Quiere una mejor descripción? Sosténgase viendo al que no se puede ver. ¿Cómo lo vemos? Espiritualmente. Se sostuvo. Y esta frase de se sostuvo es que había alguna oposición, ¿no es cierto? Porque si yo no tengo ninguna oposición, no tengo por qué pensar en medios para sostenerme. Es que hay una oposición y entonces yo me sostengo. ¿Cómo? Viendo al invisible. Una cita más. Todas estas son citas al respecto de la fe. Las necesitamos conocer y volver a ellas, y yo sé que muchas las conocemos ya. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados, nosotros los cristianos, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por el poder de Dios mediante la fe, lo cual nos dice una vez más que la fe es el instrumento. Ahora entonces, una vez más, necesitamos entonces hacer el examen. Esto hemos venido haciendo en las otras lecciones y creo que es lo correcto que hagamos cada vez que vamos a ver uno de esos aspectos del enfriamiento. Vamos a preguntarnos, ¿los tiempos de oración nuestros han disminuido tanto en su número como en la espiritualidad? ¿Qué quise decir con esta pregunta? Hay que preguntarse, entonces hay que analizarse uno mismo y decir, ¿yo estoy orando más o estoy orando menos? Si usted dice, estoy orando igual que siempre, amén, pero entonces pregúntese además, ¿esas oraciones son una rutina fría que se tiene que cumplir, o hay cada vez un acercamiento más precioso al Señor? Usted tiene la respuesta y usted se va a saber si su fe se ha enfriado o no.
El número 2 dice, prevalecen las dudas frente a las dificultades. Hay una buena ilustración con respecto a la fe, que tiene que ejercitarse como se ejercita un músculo. ¿Qué pasa con un músculo que no se ejercita de ninguna manera? Se va atrofiando. Entonces, en los momentos de dificultades y pruebas y tentaciones y tribulaciones, nosotros estamos llamados a ejercitar la fe. La fe es algo que a nosotros se nos dio y por tanto, si se nos dio, nosotros tenemos que usarla. Hay que ejercitarla. 1 Pedro 1:7, que ahí estábamos, dice, veníamos hablando de eso, que la fe es el instrumento que Dios está usando para guardarnos por su poder. Y en el 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Todo lo que pasa alrededor de la vida del cristiano está ocurriendo, no porque sí, no porque una casualidad. Mire qué raro lo que sucedió. Bueno, puede que no entendamos siempre por qué pasan las cosas, pero detrás de todo esto hay un propósito. Nuestra fe debe ser ejercitada y debe ser probada como se prueba el oro con fuego. Y si viene la prueba y yo no ejercito la fe, ese músculo se va haciendo cada vez más inútil. Esa es la pregunta que tenemos que hacer cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones. ¿Yo voy a ejercitar el músculo o me quedo ahí pensando que Dios tiene que hacer algo por mí cuando ya Él lo hizo? Ya Él prometió, ya Él nos dio lo necesario. Y cuando yo puse no creer 1 Corintios 10:13, ustedes saben lo que dice 1 Corintios 10:13, que Dios hizo una promesa, no dejar que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, que Dios prometió dar junto con esa tentación una salida. Y aquí es donde cada uno de nosotros tiene que parar y decir, si usted al enfrentar la situación difícil que sea, tentación, prueba, tribulación, problemas de cualquier tipo, si usted comienza a lamentarse y a decir que eso que le está pasando es insoportable y que pobrecito usted, que a nadie le pasan las cosas que a usted le pasa, entonces usted no está ejercitando la fe, ni va a poder ver la salida prometida por Dios en ese momento de tribulación. Dios lo prometió y yo entonces ejercito la fe creyendo eso y voy a la palabra que Él me ha dado. Creo, Señor, tú prometiste darme las fuerzas, tú prometiste que yo no iba a pasar por algo más grande de lo que no puedo aguantar. Yo así me siento en mis emociones, tal vez en mi carne, así me siento, como que ya no aguanto más. Pero esto es una mentira que me estoy creyendo yo, porque detrás de todo eso también recordemos que está Satanás con sus dardos de fuego. ¿Y cómo pudiera ser un dardo de fuego en ese momento de la prueba y tribulación? ¿Que Dios es malo? Vea lo que deja que le pasa a usted. Que no es cierto, que Dios miente, que lo está probando más de la cuenta, que no hay propósito en lo que le está pasando a usted. Y eso es son las blasfemias del enemigo que quieren entrar a nuestra mente. Y yo, con el escudo de la fe y ejercitándolo, decir, no es cierto, mi Dios es bueno, mi Dios es misericordioso. Y todo esto que me está pasando, Él promete en Romanos 8:28 que Él lo va a hacer de alguna manera para que sea para mi bien. Disculpen. Entonces, así se ejercita la fe, yendo a la palabra, aplicándola a mi vida. De nada sirve saberse nada más el versículo bíblico y repetirlo aquí. Nosotros hacemos un plan de memorización con un propósito espiritual, no es nada más para que la gente vea que sabemos muchos versículos.
Apliquémoslos entonces ejercitando la fe y sabiendo usar ese escudo. Si no lo estamos haciendo, quiere decir que se ha enfriado la fe en nosotros. Y volví a hacer esa pregunta: ¿estás ejercitando la fe que te fue dada? Porque vean lo que sucede, al igual que con un músculo, con la fe. Ya nos fue dada una fe. Nosotros tenemos ya unos músculos. ¿Qué pasa cuando usted ejercita mucho un músculo? Crece. La ilustración es muy clara. Si usted ejercita ese músculo crece. Si usted ejercita la fe, su fe va a ser mayor. ¿Cómo ejercito la fe? Voy a aplicar la palabra de Dios a las situaciones que yo tengo que pasar. Hay otra cosa que tenemos que indagar en nosotros mismos con respecto al enfriamiento de la fe. Si no será que los encantos del mundo, como puse ahí, y el poder del pecado están haciendo su trabajo en nuestra vida. Leamos por favor Santiago 4:1. Dice así, Santiago 4:4: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente llega a este versículo y lo ignora, o le parece que eso significa otra cosa. No, eso significa lo que ahí está escrito, que si usted se hace amigo del mundo, usted está entrando en una enemistad contra Dios. Y si usted, muchas gracias, continúa coqueteando con el mundo, entonces se constituye cada vez más en enemigo de Dios. Lo que pasa es que el concepto mundano y con el que el Satanás quiere engañar es que la gente piensa que enemigo de Dios es alguien que odia a Dios y que reclama y así. Y aún así la gente también hace esas cosas. Pero no, aquí no se está definiendo esto. Usted tiene amistad con el mundo. Cada vez, nada comienza, como le digo más bien, el mundo tiene esa ilusión de que nada es malo. Todo lo presenta como bonito y bueno. Y entonces Satanás está detrás de eso diciéndole que en esa iglesia quieren que usted sea un aburrido, que no vaya a nada, que no disfrute de la vida. Y aquella persona le cree la mentira al diablo de que de veras el cristiano es una persona muy triste, que no puede hacer nada y que vive deseando hacer un montón de cosas, pero no puede porque en la iglesia la prohíben. Y lamentablemente alguna gente vive así, pero eso no es el cristianismo. No, el cristianismo es aquel que camina con Dios porque ya dejó el mundo y no quiere nada con el mundo. Sabe que ese mundo todavía influye en nosotros, por toda parte, es un bombardeo. Pero sabe dónde está parado y no está ahí obligado. No viene a la iglesia obligado, no se aparta de los pecados porque lo obligan. Es que no quiere más el pecado, ni le hace gracia lo que al mundo le hace gracia. Pero entonces analicémonos. Si el mundo está influyendo en nuestra vida, eso sepan que tiene una consecuencia. Ahí lo dice. Eso es un adulterio espiritual y va a tener consecuencias. ¿O usted piensa que puede estar así, con un piecito en el mundo y otro en las cosas de Dios, y que todo va a seguir bien? No, su fe se va a enfriar. Ahora, una pregunta más. Más bien una cita más. 1 Juan 2:15, que es lo mismo, el mismo tema. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y después viene y explica: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vez más, creyente, usted va y pasa por este versículo. ¿Qué es tan difícil de interpretar este versículo? Necesitamos ir al griego y un comentario bíblico. No está claramente dicho ahí que no tengo que amar el mundo ni las cosas del mundo. ¿Cómo lo puedo decir mejor? Pero nosotros, engañados por el enemigo a través de ese sistema mundano, pensamos que se puede un poquito de mundo y que no va a pasar nada. Esto es una guerra, y si usted no está peleando correctamente, y hoy estamos hablando específicamente de la fe, si usted no pone ese escudo, el enemigo va a enviar sus dardos de fuego y usted va a sufrir las consecuencias. ¿Cómo hacemos, hermanos, para entender que no se puede jugar a ser cristiano? No se puede. O usted toma su cruz y va en pos de Cristo, y lo hace porque usted sabe que Él es el Salvador, el glorioso Redentor que Dios dio a su pueblo, o entonces mejor vaya al mundo y quédese allá, si eso es lo que ama. Porque si pretende las dos cosas, va a tener una vida horrible. Ustedes saben que la vida del cristiano no es horrible, es una vida de gozo, de paz. El mundo es el que piensa que vivimos horrible porque ellos aman el pecado y no se pueden. El mismo Pedro lo dice, a ellos les parece cosa extraña que vosotros no vayáis en lo mismo. Para ellos es muy raro, pero es que a esta gente no le gusta todo lo que a nosotros nos gusta. No nos gusta. Y así es. ¿Por qué? Porque el Señor transformó la mente, porque nos dio una fe que no solo llegó a nuestra mente, como decíamos al inicio, sino que transformó nuestra alma, nuestro corazón. Ahora, vamos a terminar en estos un poquito más de 5 minutos con la ilustración que yo veo más clara al respecto de esto. Mateo 14. ¿Qué es lo que sucede aquí? Jesús deja a sus discípulos que vayan en la barca y Él se va a orar. Cuando llega la noche, el Señor está ya solo orando. Y ya la barca, dice 24, estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mateo 14, voy por el 24, 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor Jesús, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, estos somos nosotros, no es solo Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La vida de fe es imposible vivirla sin la gracia de Dios, porque hacemos cosas que son imposibles. Nosotros empezamos con esos versículos. Andamos por fe, no por vista. Nos sostenemos viendo al invisible. Son cosas que no se pueden hacer. Hermanos, andar sobre el mar es imposible. El agua, si usted pone un pie, usted se va a hundir. Pedro creyó inicialmente y su fe se mostró en ¿qué? Que él le dice al Señor Jesús, y pongamos unas palabras más, yo sé que es imposible caminar sobre el agua, pero manda, Señor Jesús, manda que yo lo haga.
¿Qué está queriendo decir eso? ¿Qué está queriendo decir Pedro? Yo sé que eso es imposible, pero si Jesús, Rey de Reyes, soberano, todopoderoso, lo manda, yo lo voy a poder hacer. ¿Y entonces qué hace? Cristo le dice y él camina, hace algo que es imposible. Entendamos esto, no puede Pedro andar, no podía andar sobre el agua. Pudo porque miró al que todo lo puede. Y así usted y yo, cuando pasamos por tribulación y prueba y tentación, no pensemos que es que podemos, es porque estamos viendo a aquel que sí todo lo puede. Pero él, eventualmente, para que vean lo que es nuestra vida cristiana también, en lugar de seguir viendo al autor y consumador de nuestra fe, como dice Hebreos 12, ¿qué vemos? Las circunstancias, y nos hundimos. Y las palabras del Señor son para nosotros las mismas. ¿Por qué duda? Así es nuestro corazón. Ahora, antes de terminar, yo quisiera, escuché unas palabras en una predicación, me parece que estuve oyendo, que citaron a ese hombre que nosotros admiramos. Fue un joven, él murió muy joven, a los 29 años, si no recuerdo mal, Robert Murray Machine. Y dicen que él dijo esto: por cada vez que usted se ve a sí mismo, vea 100 veces a Cristo. ¿Qué quiso decir con esto y por qué lo considero muy apropiado? Nosotros venimos aquí y yo animo a que cada uno de nosotros hagamos un examen. Pero al hacer un examen nos estamos viendo a nosotros mismos. Eso es necesario porque 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos. Pero mis hermanos, si usted se queda viéndose a usted mismo, no, así no. Es verse y ahora ¿qué más? Ver a Cristo. Porque si usted se queda viéndose a usted mismo, eso es una decepción. No, nos vemos para el examen, pero no seguimos ya más viéndonos a nosotros mismos. Vemos al autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Decirles que nunca se vean a sí mismos está mal, porque el Señor nos manda a examinarnos. Pero si usted es entonces de los que se está viendo mucho a usted, va a fracasar. Nuestra fe, el objeto de nuestra fe es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y entonces, para que puedan decir, ya vamos a terminar, como Pablo en 1 Timoteo 1:12 lo que dice es: yo sé a quién he creído. Yo sé. Usted tiene que saber en quién creyó. Eso que por lo que usted está pasando no es imposible de superar, si usted sabe en quién ha creído. Una última cosa, que también es un examen. En una ocasión los discípulos pasaron por algo y se admiraron de que no pudieron echar fuera un demonio. Y ellos van y le preguntan al Señor: ¿por qué? ¿Por qué nosotros no pudimos? Porque el Señor viene y le ordena que se vaya y se va. ¿Por qué nosotros no pudimos? La respuesta es esa: por vuestra poca fe. Ninguno de nosotros puede decir que tiene una gran fe. Todos somos de poca fe. Sin embargo, esa poca fe, gloria a Dios, porque nosotros no la generamos, nos la dio Dios. Y es una cosa que nos dio para siempre. El verdadero cristiano tiene fe para siempre. Esa fe no se acaba, no se gasta. Aquellos que profesaron cristianismo algún día y después pueden decirle hasta luego al cristianismo e irse al mundo, esos nunca tuvieron la fe de los elegidos de Dios. Esta es una fe que persevera, pero es una fe que, como les decía, tenemos que ejercitarla. Así que, manos a la obra. Nos vimos a nosotros mismos, nos vimos con poca fe y no queremos quedarnos con poca fe, ¿verdad? Vamos a aquel que es, según la Biblia, el autor y consumador de la fe. Si alguien tiene dudas, estamos para servirle. Vamos a tener un receso antes de la segunda parte del servicio.